CAPITULO 4, el bien. 1. Naturaleza del bien. El ente y el bien. En la vida ordinaria usamos constantemente la noción de bien. Llamamos buenas a las cosas que reportan alguna utilidad, un buen trabajo, un buen instrumento, y así decimos que algo es bueno para la salud, para el descanso, para tal o cual actividad. También designamos con este término a las cosas que están perfectamente acabadas, que gozan de perfección, por ejemplo, un buen cuadro, un buen poema. Hay bienes materiales, culturales, morales, científicos, etc. ¿Qué significamos con esta palabra bien, al aplicarla a cosas tan diversas? En último término queremos referirnos al ser de los entes, y a lo que conserva o mantiene su ser y su naturaleza. El bien es obrar, vivir, perfeccionarse, en una palabra, ser. Para cada ente, su bien consiste en ser según su naturaleza, por eso, males son aquellas privaciones que se oponen a su perfección natural, a ser, vivir, actuar, saber, etc. Enfermedades, muerte, ignorancia, pecado. Por tanto, en una primera aproximación, podemos decir que ente y bien se convierten o equivalen, en sed bonum convertuntur. El bien no es una realidad distinta del ser de los entes, todo lo que es bueno, 1, de donde las cosas son buenas, precisamente en cuanto son, tienen tanto de bien, cuanto tienen de ser. El contenido intrínseco de valor o perfección de las cosas radica en su ser y esencia, y su bonum seguirá, por tanto, el curso del ser de cada ente, será un bien potencial, si su ser es potencial, un bien participado, si su ser es participado, o el bien sumo, si se trata del ser absoluto, Dios. Todo ente, en cuanto que es ente, es bueno. Por eso, la esencia divina es la misma bondad, lo cual no sucede en las demás cosas, pues Dios es bueno por su esencia, mientras que loúdas las demás cosas lo son por participación. Cada cosa es buena según lo que es su acto. Y como es propio de Dios que sea su ser, resulta que solo Él es su bondad. Lo bueno es el ente en cuanto apetecible. Ahora bien, ¿qué es lo que la bondad añade al ser? Llegaremos así a determinar con precisión la naturaleza del bien, el aspecto propio de esta noción, que está implícito en la noción de ente, pero que nuestro intelecto capta de modo expreso solo con el concepto de lo bueno. Bondad añade a ente la conveniencia a un apetito. La bondad expresa que la perfección de las cosas es apetecible, amable, susceptible de ser estimada por la capacidad que tienen algunas criaturas no solo de advertir el ente, inteligibilidad, sino de apetecerlo o quererlo, apetibilidad. En otras palabras, el ente se dice bueno en cuanto es apetecible, así como se dice verdadero en cuanto es inteligible. La razón de bien consiste en que algo es apetecible, por eso dice Aristóteles que el bien es lo que todas las cosas apetecen, bonum est quod omnia appitunt. Pero es evidente que cualquier cosa es apetecible en cuanto es perfecta, pues todas las cosas apetecen la perfección. Y algo es perfecto en la medida en que es en acto, de donde es manifiesto que algo es bueno en tanto que es ente, pues el ser es la actualidad de todas las cosas, como se ha visto más arriba. Es, pues, notorio que el bien y el ente se identifican realmente, con la diferencia de que el bien añade la razón de apetibilidad, que no se expresa en la noción de ente. Conviene observar que el bien de las cosas, su capacidad de suscitar amor, su valor intrínseco, depende de su ser, y no del querer humano. La bondad no es el deseo despertado en nosotros, sino la perfección que lo provoca. Las cosas no son buenas porque las queremos, sino que las queremos en tanto que son buenas. Nota, tomada al pie de la letra esta afirmación podría resultar falaz, porque si el ente se dice bueno por relación al apetito, en cierto sentido sería verdadero que, las cosas son buenas porque las queremos. En efecto, quitada la voluntad, desaparece la relación de apetecibilidad, pues algo solo puede ser apetecible y, por tanto, bueno a condición de que haya alguien que pueda apetecerlo. El sentido, pues, que tiene la afirmación que hemos hecho en el texto es el de subrayar la fundamentación ontológica del bien. Esta fundamentación aparece en las éticas subjetivistas, donde queda anulada la trascendentalidad del bien. Este es el sentido preciso de las siguientes palabras de Spinoza: no nos movemos, queremos, apetecemos o deseamos algo porque juzgamos que es bueno, sino que juzgamos que es bueno porque nos movemos hacia ello, lo queremos, apetecemos y deseamos. Elika, 111, Prab 9, Seúl.
Fin de la nota. Por eso las personas tienden a escoger los instrumentos más perfectos o que consideran más aptos para un determinado objetivo, y por eso las realidades más nobles Dios, los seres espirituales desencadenan un amor más intenso al ser conocidas. La bondad es algo objetivo, no depende de la opinión ni del querer. De la mayoría, si el bien es, lo que todos apetecen, no es bueno por el hecho de que todos lo deseen, sino que precisamente es apetecido por las criaturas en cuanto es perfecto o es ente. Al igual que sucede con la verdad, el bien añade así al ente una relación de razón respecto a una potencia apetitiva, que en último término es la voluntad, puesto que sólo la voluntad capta la razón formal de bien que hay en las cosas. Sin embargo, es distinta la relación de los bienes creados a la voluntad de Dios y a la voluntad de la criatura, angélica o humana. Las criaturas quieren las cosas en la medida en que son buenas. En cambio, se puede decir que Dios no quiere las cosas simplemente porque son buenas, como subordinándose a algo superior, sino que, porque las quiere, las hace ser y ser buenas. El querer divino es fundamento de la bondad de las criaturas. Nota 5. Se comprende entonces que la eliminación de Dios conlleva necesariamente la supresión del bien, como reconoce con innegable sinceridad J.P. Sartre: no puede haber bien a priori porque no hay conciencia infinita y perfecta. Dios, para pensarlo, no está escrito en ningún lugar que el bien existe. El existentialisme est un humanismo, París, 1946, p. 35. Fin de la nota. De todas maneras, esto no significa que el bien sea anterior al ser, si el amor de Dios es previo al ser y a la bondad de las realidades creadas. Esto es así porque el amor divino es el mismo ser subsistente, la plenitud de perfecciones. Dios ama necesariamente su ser perfectísimo, bondad máxima, y por pura generosidad, por un exceso de amor, crea esas participaciones de su mismo ser, que son las criaturas. Ama a las criaturas, y en consecuencia las hace buenas, en cuanto reflejan su ser, en la medida en que su ser es una participación semejante al ser de Dios. 2. Bien y perfección. Lo que contradistingue la noción de bien respecto a la de ente es como acabamos de ver el carácter de apetibilidad. A su vez, el fundamento de que algo sea apetecible es la perfección, pues todas las cosas apetecen lo perfecto. Si la ecuación bien igual a perfección es de radical importancia para el tema que nos ocupa, es menester aclarar algo más la noción de perfección. Concepto de perfección. Perfección es sinónimo de acto y, por eso, se dice que algo es perfecto en cuanto está en acto, es imperfecto, en cambio, en la medida en que está en potencia. Se llama perfecto a quien tiene perfección, a quien posee actualidad. Desde este punto de vista, cualquier ente, por el mero hecho de ostentar la actualidad de ser, es perfecto, tiene acto, y puede decirse en consecuencia que es bueno. También desde esta perspectiva se advierte fácilmente que el acto puro de aios tiene que ser necesariamente perfección suprema, bondad plena. Todos los demás entes, en cambio, son buenos restrictivamente, son buenos y perfectos en el sentido de que tienen perfección, pero no en el sentido absoluto de ser la perfección sin limitación alguna. Y esto ocurre precisamente porque las criaturas, además de acto, tienen potencia. Dando un paso más, podemos decir que lo perfecto no es simplemente lo que tiene acto, sino lo que tiene toda la actualidad que le corresponde según su naturaleza, es decir, aquello a lo que nada le falta según el modo de su perfección. En este sentido, perfecto es lo completo, lo que tiene el acabamiento que puede tener según su naturaleza. Partiendo de este concepto de lo perfecto, Aristóteles y Santo Tomás distinguen tres modos de ser perfecto. Algo puede ser acabado respecto a sus dimensiones, quantitas continua, en cuanto a su capacidad operativa, quantitas virtutis, y en relación a la consecución del fin, consecutio finis. En los tres casos el acabamiento tiene como punto de referencia lo que se debe tener por naturaleza. Por ejemplo, en el primer sentido es perfecta la rosa que tiene las proporciones naturalmente requeridas, en el segundo, el caballo que corre poderosamente, en el tercero, el hombre que ha alcanzado la sabiduría. Además cabe un ulterior sentido de lo perfecto como lo perfectivo. Una característica esencial de lo perfecto es la capacidad de comunicar la propia perfección a otros. Los sentidos del bien. Teniendo en cuenta estos sentidos de perfección y la aludida ecuación entre lo bueno y lo perfecto, podemos establecer tres tipos de bondad. A. Algo es bueno en cuanto es, según su constitución ontológica. Todo ente por el hecho de ser, tiene acto,
posee un grado de perfección, es bueno. Este es el bonum transcendentale. B. Algo es bueno cuando ha alcanzado su fin. Este es un sentido de bondad más pleno que el anterior. Llamamos bueno sin más determinaciones, bonum simpliciter, a lo que alcanza su fin, y bueno, solo en cierto sentido, secundum quid, a lo que existe, por el mero hecho de ser, tipo A. Un corredor no es bueno por el simple hecho de correr, sino cuando corre bien, y corre bien cuando lo hace de tal modo que llega a la meta y vence la competición. En consecuencia, la misma ordenación al fin, el tender eficazmente a aquello que le perfecciona, correr bien, en nuestro caso, confiere al sujeto una cierta bondad. En este sentido se dice que una persona, por ejemplo, es buena cuando está en vías de alcanzar su fin último, aun cuando todavía no lo haya logrado. La adquisición de virtudes morales hace mejor al hombre porque lo encamina y acerca a Dios. Santo Tomás afirma con frecuencia que solo en Dios hay una perfecta coincidencia entre ser y ser bueno, pues su perfección suma no se ordena a ningún fin. En cambio, en las criaturas se produce como un desdoblamiento de estos aspectos, no es exactamente lo mismo ser y ser bueno. Con más precisión, de una persona mala, por ejemplo, se afirma que es buena en ciertos aspectos, secundum quid, en cuanto ente, pero que simpliciter es mala, porque no cumple su fin y vive desordenadamente. Estas consideraciones constituyen la base de la moral, que entronca con la metafísica precisamente a través de la noción de bien. Hasta ahora venimos hablando de la perfección que conlleva la consecución de un fin exterior. Pero supone también acabamiento, como ya se vio, alcanzar la dimensión y vigor operativo debidos a la naturaleza, quantitas continua y quantitas virtutis. Pero es fácil ver que estos modos de ser perfectos son reducibles a la consecución de un fin inmanente. En efecto, el fin inmanente del niño, atendiendo a su cantidad dimensiva, es llegar a tener el tamaño adulto, y en este sentido es más perfecto un hombre que un niño. Lo mismo ocurre con la capacidad operativa, sea material o espiritual, y así, por ejemplo, llamamos bueno al cirujano que posee la ciencia y destreza requeridas para el correcto desempeño de su oficio. C. Algo es bueno en cuanto difunde su perfección. Hemos señalado que una característica esencial de lo perfecto es la capacidad de comunicar su perfección. El ente verdaderamente perfecto expande su bondad en la medida justamente en que es perfecto. Igual que es mejor iluminar que solo brillar, así también es más perfecto comunicar a los demás las verdades contempladas que simplemente contemplan. A este sentido corresponde el adagio bonum est diffusibum sui, el bien tiende a difundirse, a comunicarse. Pero obsérvese que esto ocurre solo de modo necesario en las cosas materiales, mientras que libremente en las espirituales. Y así Dios es máximamente bueno, también porque es la fuente de la que libremente procede toda la bondad que se halla esparcida por el universo creado. Y en un sentido secundario y dependiente de Dios, decimos que los hombres son buenos, cuando se preocupan eficazmente de la bondad de los demás. En las criaturas, la comunicación de su bondad es la manera más alta de asemejarse a Dios. Refiriéndose a los vivientes, Aristóteles llega a decir que el modo más perfecto que tienen los animales de asimilarse a Dios es perpetuarse en su propia especie por la generación, CFR, por ejemplo, de Anima, 2, C4, cuadringentésima decimoquinta 26 ss. En el caso de los hombres, el cenit de perfección es difundir su bondad espiritual, aquí la asimilación a Dios alcanza su ápice supremo. 3 Bien y valor. En el lenguaje ordinario es frecuente hablar de valor no solo en su más genuino sentido, el económico, sino también como término intercambiable con el de bien. Y así decimos que la amistad es un bien o un valor, o llamamos indistintamente buena o valiosa a una obra de arte. A este sentido alude, por ejemplo, Dante cuando llama a Dios, el primer e inefable valor. Modernamente el concepto de valor ha adquirido un sesgo peculiar en la llamada fenomenología de los valores. Max Scheler, su más eximio representante, desde posiciones ajenas a la metafísica, pretende eliminar el bien como objeto de la ética para sustituirlo con el valor 8. No corresponde tratar aquí este tema, que es genuinamente moral. Solo hemos querido mencionarlo para subrayar la desvinculación que introduce entre el valor y el ser, de donde resulta quebrada la armonía tradicionalmente reconocida entre bien y valor. En efecto, para Scheler el ser no es más que el puro hecho de existir, y desde este punto de vista acusa a la ética clásica de incoherencia, si para esta el bien se identifica realmente con el ser, porque el hecho, la realidad de robar no es buena.
Ha olvidado Scheller que el ser es perfección, no un mero hecho, y que la acción de robar, aunque es buena por el grado de entidad que tiene, es mala por faltarle la plenitud de ser, perfección, de vida. Instalado en este falso presupuesto, no le queda más remedio que desvincular el valor del ser. Así, considera los valores como algo de carácter ideal y a priori, es decir, independientes de toda experiencia. Para completar este tema habría que emprender ahora el tratamiento del mal, como privación del bien, y el problema del bien moral, que es el bien de las criaturas libres en cuanto se relacionan con el último fin. Pero estas cuestiones se ven con detenimiento en ética. En metafísica corresponde más bien considerar cómo la bondad se reduce al ente, proporcionando así las bases sobre las que se asienta la doctrina moral. Bibliografía. A. Aristóteles, Ética Nicómaco, Lib. I. Saneteotoma con acento SDAQINO, STH, I, QQ5 y 6, de Veritate, Q21. Saneageustin, Confesiones, Lib. 7. UAND Saneteotoma con acento S, Cursus Theologicus, I, Q6, Dia ISP 6. A. KSTIL, Die Fragen nach der Erkenntnis des Guten bei Aristoteles und Thomas, Acad. Wis. Bin 1900. H. Lucekai, Die Bestimmung von Gott und Bose, bei Thomas von Aquin, Onken, Kassel 1930. J. Pieper, El descubrimiento de la realidad, parte I, La realidad y el bien, Rialp, Madrid 1974.